tiempo devocional Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana del día jueves 20 de febrero de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Y enviamos un saludo muy especial a toda nuestra amada iglesia en todos los lugares, en Estados Unidos, allí en el estado de Georgia, en Pensilvania, en Maryland, Virginia, Washington DC, la Florida. Igualmente saludo especial también a la isla de Cuba, Puerto Rico, nuestra amada isla del encanto. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Igualmente gente en España, en Ecuador, Perú, Venezuela y por supuesto aquí en Colombia. Bendiciones a todos y bienvenidos a este tiempo devocional Cita con Jesús. Amado Padre, nosotros te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por la alegría inmensa, Señor, que tenemos todos los días de poder comenzar contigo, Señor, de poder presentarnos delante de tu trono, Señor, para renovar nuestra entrega, nuestro compromiso de fidelidad a ti, Señor. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, Señor. Gracias porque tú eres, bendito Señor, el motivo, la razón, Señor, de este espacio. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro proveedor, bendito Dios del cielo. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, Señor. A ti venimos, Señor, en esta hora, Señor, a refugiarnos bajo la sombra de tus alas, Dios del cielo, a morar, bendito Señor, oh Dios, al abrigo del Altísimo, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, venimos a ser pastoreados por ti, apacentados por ti, Señor, oh Dios del cielo. A brevarnos, Señor, de tus torrentes, Papá Dios de la gloria. A descansar en los delicados pastos, Señor, en tus brazos, Dios del cielo. Brazos de amor, brazos de ternura, misericordia, Señor, que se renueva cada día y cada mañana sobre nosotros. Gracias, Dios. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad y que podamos cada día entender el camino por el cual debemos andar, Señor, oh Dios del cielo. A ti, Señor, consagramos este día, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor. Desde el comienzo hasta el final, Señor, podamos experimentar hoy, Señor, tu presencia, Señor, tu exquisita presencia, Señor, tu dulce compañía, Señor, oh Dios del cielo. Espíritu Santo, te pedimos que hoy, Señor, nos guíes, Señor, que hoy nos enseñes el camino por el cual debemos andar, Señor, que hoy nos muestres, Señor, la senda de justicia, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo, que aunque vengan, Señor, pruebas, que aunque vengan, Señor, oh Dios, tentaciones, sabemos que podemos contar contigo, Señor, que podemos acudir siempre, Señor, oh Dios del cielo, a tus brazos de amor, Señor. Gracias, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tu palabra, Señor, en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el
las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como una... Así es, Señor, así es tu palabra, Señor. Tu palabra, nuestra guía, tu palabra, nuestra medicina, tu palabra, nuestra luz. Bueno, familia, en esta mañana vamos a continuar con nuestra meditación sobre el Salmo 32, Salmo de David, que hemos venido estudiando durante esta semana, que ha sido de mucha bendición. Y la meditación que la hemos titulado La bienaventuranza del perdón. La bienaventuranza del perdón. Bueno, el perdón es es como sentir el que se rompen cadenas, como está ahí en la presentación de nuestro video. Vemos allí una silueta de un hombre y una persona encadenada, pero vemos que el perdón rompe completamente esas cadenas. Luego, el perdón es una bendición tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Y principalmente para el que recibe el perdón. Y entender también de que cuando nosotros perdonamos también nos liberamos. No solamente liberamos a la persona, al culpable, digámoslo así, de su falta, de la culpa o de la condena que tenga que pagar o del precio que tenga que pagar por su falta, sino que también nosotros mismos experimentamos la libertad. Luego, el perdón es una bienaventuranza tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Así que en esta mañana pues vamos a continuar con nuestra meditación acerca de este precioso Salmo de David, Salmo 32, que hemos venido estudiando durante esta semana. El versículo 8 de este Salmo 32 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso saber de que los ojos del Señor siempre están sobre nosotros, como cuando el padre o la madre no quita su mirada del bebé, por ejemplo, cuando estamos caminando o transitando por lugares donde hay mucha gente, donde hay aglomeración, vemos a los padres y a las madres muy pendientes de sus hijos, muy pendientes porque hay peligros, porque el niño se puede perder, se puede extraviar, se lo pueden llevar, se lo pueden robar, como muchos casos se han dado porque hay padres que en un momento dado se descuidan, quitan su mirada de sus bebés por estar quizá entretenidos con otra cosa. Dice que el Señor no se adormecerá. Veíamos ayer algo acerca de lo que el Señor nunca va a adormecer. En el Salmo que leímos, el Salmo 121, ¿cierto? En el Salmo 121 veíamos que cómo el Señor cuida a su pueblo, cuida a Israel, cuida a Jerusalén, a su pueblo. Así como cuida a su pueblo, pues también Él nos cuida a nosotros, ¿sí? Entonces, Él dice que sobre nosotros fijará sus ojos. Luego tenemos a alguien que está constantemente vigilándonos a nosotros y no solamente vigilándonos a nosotros, sino protegiéndonos y vigilando que el adversario no venga a hacernos daño. Muchas veces nosotros no sabemos qué camino tomar, qué decisión tomar, y es allí donde necesitamos urgentemente la dirección y la guía del Espíritu Santo. Apoyarnos en Dios y su palabra es muy importante para el creyente. A veces el cristiano tiene la tendencia a olvidarse de consultar a Dios, de preguntarle a Dios si la decisión que va a tomar, si la elección que va a hacer es la correcta. Y muchas veces se acude a las personas, se acude a los amigos, se acude a los compañeros de trabajo,
se acude a esas personas que de pronto consideramos de confianza. Pero al primero que tenemos que acudir es al Señor. Tenemos un consejero, un Padre eterno, un Dios grande que nos ama. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo no solamente nos guía en cuanto a la verdad bíblica, en cuanto a la verdad de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que convertirse en nuestro socio, en nuestro amigo inseparable, a quien constantemente podemos consultarle, podemos preguntarle, ¿cierto? Aún en tiempo real, en tiempo real. Usted puede estar planteando una situación con alguien, con alguna persona en particular, y a veces no sabemos cómo contestar, a veces no sabemos qué decir. Recordemos a los apóstoles, cómo fueron llevados muchas veces al concilio, a ser juzgados, a ser interrogados. Y el Señor dice en su palabra que no nos preocupemos por lo que hayamos de decir, porque el Espíritu Santo hablará, ¿cierto? El Espíritu Santo nos dirá qué decir. El Espíritu Santo traerá las palabras apropiadas que tenemos que manifestar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Porque dice aún que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos ayuda a orar. Dice que a veces no sabemos cómo pedir, a veces no sabemos cómo orar. Y el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Por qué no confiar entonces en Él, sabiendo que nuestro socorro viene siempre de Dios, como nos lo manifiesta aquí el salmista en el Salmo 121? Nuestro socorro viene del Señor, no de los montes, como veíamos ayer, no de las personas. Las personas son medios a través de los cuales Dios nos bendice. A veces tenemos la tendencia a demostrar más gratitud y más reverencia a las personas. ¿Por qué? Porque fueron los medios a través de los cuales Dios nos bendijo, Dios nos respondió en esa situación en particular. Pero nuestra gratitud realmente tiene que dirigirse a Dios. No quiere decir que uno no le agradezca a las personas, pero las personas, recuerden que las personas son medios a través de los cuales Dios nos bendice. Recordemos que Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier cosa para bendecirnos. Recordemos al profeta Elías, ¿sí? Cuando él huía de la presencia de esta mujer, que le buscaba para matarle, de la famosa Jezabel, ¿cierto? Esposa de Acab, que buscaba al profeta para matarlo, y él sale huyendo y el Señor lo manda junto al arroyo de Querib, y el Señor usa a los cuervos para bendecirle. El Señor usó a los cuervos durante días para llevarle comida, para llevarle carne fresca. Entonces, Dios, cuando decide bendecirnos, usa aún hasta el enemigo, ¿sí? Hasta el enemigo, como decía aquella mujer viuda, ¿sí? Que oraba, viuda pobre que oraba, ¿cierto? Por una provisión para ella, porque estaba completamente arruinada. Y un vecino ateo, la escuchaba en sus oraciones, escuchaba y se burlaba de ella, se reía de ella. Y entonces un día decidió dice, bueno, esta mujer está orando para que el Señor le dé para un mercado, para que el Señor le provea para su comida. Le voy a hacer una broma, ¿cierto? Como una broma. Y entonces este hombre decidió comprar un mercado y enviárselo. Y entonces tocó allí a la puerta, pues el mensajero.
el domiciliario y llevó el mercado. Y entonces el domiciliario sabía quién le había enviado. Y la señora recibió el mercado, pues gozosa y agradecida con Dios. Y el domiciliario le pregunta, ¿y usted no va a preguntar quién le envía este mercado? Y ella dice, pues no voy a preguntar porque cuando Dios decide bendecir a un hijo, cuando Dios decide bendecir a sus hijos, aún hasta el diablo usa para bendecirnos. Bueno, esa fue una respuesta sabia, una respuesta de una mujer convencida de que Dios usará cualquier circunstancia, cualquier persona, aún a las personas menos indicadas, a la persona que usted menos espera para bendecirle y para darle respuesta a su necesidad. Luego dice el Señor aquí en este siguiente verso, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, aquí llegamos a un momento bien particular y el Señor usa una figura de un animal como lo es el caballo o el mulo, ¿cierto? Que son sin entendimiento y que tienen que ser sujetados con una rienda, con un cabestro o con un freno, porque si no, no se acercan al amo, no se acercan a la persona, a su dueño. Entonces, ¿quién no ha pasado por esa edad en que, no sé, que uno se pone terco, que uno se pone rebelde, que uno se pone obstinado con los padres, ¿cierto? Que entra en esa rebeldía, en esa sublevación, en esa rebeldía y que no acepta dirección, no acepta consejo, no acepta la opinión de los demás y no acepta que le refuten lo que dice o lo que hace. Sobre todo en la juventud, ¿sí? Vemos que cuando uno está atravesando esa etapa de tantos cambios en la vida, pues tiene la tendencia a volverse precisamente como lo escribe aquí el salmista, ¿cierto? Como un caballo sin entendimiento, como un mulo, ¿cierto? Que no entiende, sino que por donde decidió meterse por ahí se va. Y vemos lamentablemente que esa decisión, que esa actitud en las personas trae consecuencias. Y muchos jóvenes están muriendo a muy temprana edad, están partiendo, están perdiendo su vida a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque no aceptan consejo, no aceptan razones, no aceptan la orientación de nadie, ni de sus padres, ni de nadie. Entran en ese estado de rebeldía que los enceguece, que los embrutece y que llegan pues a caer en situaciones muy lamentables, en malas amistades, en malos negocios, en malos asuntos. Muchos terminan en la cárcel, muchos terminan heridos, o muchos terminan en el cementerio, porque vemos que lamentablemente eso sucede a diario. De eso se trata que lo que el salmista experimenta y lo está manifestando. Y es interesante ver cómo Dios toma en cuenta esa conducta para compararnos, ¿cierto? Muchas veces con los animalitos que no tienen la inteligencia, son animales irracionales, ¿cierto? Y ellos actúan por instinto. Y hay animales que son muy dóciles, que son muy fáciles de domesticar, pero el caballo y el burro en su estado original, estado natural, son, eh, son muy desobedientes, son muy tercos, son muy obstinados. Y si hablamos de un caballo salvaje, de un asno salvaje, pues imagínense, para domesticarlos y para adiestrarlos, pues se tarda mucho tiempo y hay que tener paciencia hasta lograr, pues, domesticarlos y entrenarlos de tal manera que puedan ser útiles, ¿cierto?, para el trabajo.
Entonces Dios recurre a esta figura y nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Bueno, a veces encontramos personas o nosotros mismos nos pudimos haber encontrado en alguna ocasión, en alguna situación o en situaciones particulares muy tercos, muy obstinados, ¿sí? Muy llevados de nuestro parecer. Y entonces dice el Señor que no seamos así y nos compara, ¿sí? Entonces, si queremos avanzar, ¿sí? Si queremos avanzar en el camino eh, de que Dios nos ha demarcado, en las sendas que Dios nos ha demarcado, si queremos caminar por ese camino de Dios, no podemos quedarnos atascados allí en nuestros esquemas, en nuestros razonamientos. No podemos quedarnos estancados en la cultura, en las tradiciones, en la religiosidad, en todas esas cosas que aprendimos, quizás de niños, que aprendimos en nuestra casa, en nuestro pueblo, cultura, y tenemos que aprender a romper con todos esos aspectos para poder experimentar la libertad, para poder experimentar que realmente somos esas nuevas criaturas. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, que nosotros menguemos, como decía el apóstol Pablo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, como decía, perdón, Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, para que Él sea el que crezca en mi vida, sea el exaltado en mi vida. Eso decía San Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. Es necesario que yo mengüe, que yo decrezca, para que Él sea el exaltado en mi vida. Entonces, si queremos avanzar en ese camino de Dios, no podemos quedarnos estancados allí en esa obstinación. Tenemos que estar dispuestos a qué? A cambiar a las actitudes y las conductas para ver los buenos resultados, para ver el avance, para ver el crecimiento. Él quiere llevarnos hacia la madurez. ¿Sí? Y la madurez se ejercita, la madurez llegamos y avanzamos a la madurez cuando los sentidos, eh, eh, los sentidos espirituales son que diseñados y son que adiestrados para distinguir lo bueno y lo malo. ¿Sí? Cuando una persona distingue bien, muy bien, lo bueno de lo malo, puede decirse de que ha alcanzado un grado de madurez muy alto. Entonces los sentidos espirituales tienen que estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy es el día que Dios nos señala para que tomemos determinaciones de cambiar esa terquedad, esa obstinación, esa situación que nos tiene quizá estancados, que nos tiene quizá frenados en el caminar, en el avanzar. Recuerde que el Señor quiere que cada día nosotros crezcamos hasta la estatura, hasta la plenitud de Jesucristo. Entonces cada vez tenemos que nosotros evaluarnos qué tanto hemos crecido, si estamos estancados, si estamos llegando realmente a ese estado de madurez y no podemos simplemente justificarnos en que no podemos. Eh, entonces el Señor siempre, siempre está con sus ojos puestos sobre nosotros. ¿Sí? Y por eso dicen, no seáis como ese caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Sí? Porque eh, a veces el Señor necesita ponernos freno, ¿sí? El Señor necesita ponernos freno porque somos como esos potros herreros que vamos
queriéndonos llevar el mundo por delante y resulta de que así no es. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan. Bueno, el cabestro y el freno pues son elementos que se utilizan para poder guiar, para poder frenar, para poder contener el ímpetu, la fuerza de estos animales. Y el Señor a veces necesita ponernos cabestro, necesita ponernos freno en la carrera loca que llevamos muchas veces por la vida. Entonces es necesario entender que debemos someternos a la disciplina del Señor. Y el Señor permite precisamente situaciones, permite muchas veces obstáculos, permite muchas veces piedras en el camino, permite muchas veces que se atraviese, ¿cierto? Que se atraviese alguna circunstancia en el camino para poder frenarnos, ¿sí? En esa carrera loca que se lleva muchas veces por la vida. Es muy importante entender estos aspectos que el Señor nos menciona en el día de hoy. La rebeldía, la oposición a los padres, la rebeldía, el ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? El ser sabios en nuestra propia opinión nos lleva al fracaso. Nacimos y fuimos creados para depender de Dios, para dependencia de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo consideremos y lo tengamos en cuenta siempre. En el versículo 10 dice el salmista: muchos dolores hay para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Bueno, aquí está. Si nosotros queremos ser tratados como el burro, como el caballo, que no tiene entendimiento, o más bien pasar al plano de depender de Dios, de confiar en Él, como lo dice aquí. Muchos dolores habrá para el impío, el terco, el rebelde, el obstinado, el que no considera a Dios. Dice que muchos dolores, muchas aflicciones habrá para él. Mas al que espera, que depende del Señor, al que confía en el Señor, dice, le rodeará la misericordia. Entonces, cuando uno está rodeado por todos sus ángulos, por todos sus lados, quiere decir que tiene una de dos aspectos. Cuando uno tiene dos alternativas, ¿sí? Cuando uno está rodeado, tiene dos alternativas. El peligro total puede que uno estar rodeado de fuego, ¿sí? Rodeado de agua, de animales salvajes o cualquier cosa que nos pone en riesgo nuestra vida. Y a veces nos encontramos en lugares peligrosos, en lugares de mucho riesgo, ¿sí? Y rodeados de un peligro que acecha constantemente. Y tenemos pues la protección total de Dios. Dios es quien nos protege, ¿sí? De una manera total y nos brinda protección total, ¿sí? A veces pensamos que es las personas que nos van a proteger y podemos estar rodeados de mucha gente que quizás quiere el bien para nosotros, pero el enemigo siempre estará al acecho, ¿sí? Y muchas personas quizás han podido experimentar esto. Personalidades importantes, ¿cierto? Que son protegidas por esquemas de seguridad, por escoltas. Decir, esa persona pues tiene esa protección, pero la protección real, la protección efectiva es la protección de Dios. Que Dios se constituya como ese escudo protector, porque muchas personalidades han sufrido atentados y han hasta perdido su vida, presidentes, como lo hemos visto
tristemente en la historia de muchos países, acá en Estados Unidos, presidentes que han sido objeto de disparos de francotiradores o de atentados, y los esquemas de seguridad que han tenido no les han servido. Pero qué importante que todo hijo de Dios entienda esto, que su protección viene del Señor, como el salmista lo manifestaba ahí en el Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi protección? Mi protección viene de Dios. Él es mi escudo. Él es mi protector. ¿Sí? Dice el salmista también en el Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Él nos cuidará y nos guardará en todo momento. Dios es quien da protección total. ¿Cómo lo hace? Rodeándonos de su misericordia. La palabra misericordia es, en el sentido bíblico, significa no recibir el pago que nosotros merecemos, no recibir el castigo que merecemos, no recibir, ¿cierto?, la paga por nuestras faltas, ¿sí? Esa es la misericordia de Dios, que no recibimos el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Y la palabra misericordia en el sentido bíblico significa no recibir lo que merecemos. Nosotros como pecadores le fallamos muchas veces al Señor y le dimos la espalda a Dios, ¿sí? Le desobedecimos, ¿sí? Y Él no tendrá por qué hacernos caso. Él no tendrá por qué bendecirnos si nosotros le hemos fallado, si nosotros le hemos abandonado. Sin embargo, en su infinita misericordia, su infinito amor, Él se apiada de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. Y cada mañana siempre lo manifestamos, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, se renuevan de día en día. Las misericordias son eternas, las misericordias de Dios son eternas. ¿Qué tal si la misericordia de Dios tuviera fecha de vencimiento? Tuviera fecha de caducidad. ¿Sí? Seguramente ya no estaríamos aquí. Ya la humanidad no existiría, porque ya Dios la habría borrado del mapa, como quiso hacerlo en el tiempo del diluvio con Noé. ¿Sí? Dios se hartó de la maldad que había en el mundo. Sí, que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre, porque de continuo el pensamiento en el corazón de las personas era la maldad. ¿Sí? Era la maldad constantemente. Cada vez se inventaban más formas de maldad, más formas de hacer daño a las personas, como lo estamos viviendo en estos tiempos. La maldad, ¿cierto?, se ha apoderado del mundo. Entonces, el Señor se apiada de nosotros. Luego debemos acercarnos hoy a Él para recibir, ¿cierto?, su inmenso amor y disfrutar de su misericordia. El salmista decía, tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana podemos estrenar esa misericordia, son nuevas, ¿sí? La misericordia que experimenté el día de ayer ya no me sirve, la necesito hoy, y el Señor me la promete, ¿sí? La misericordia es ese favor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros, esa gracia inmerecida que Dios derrama sobre nosotros, a pesar de nuestra condición, de nuestras debilidades, de nuestras faltas. El Señor decidió bendecirnos de una manera especial. Y luego dice aquí en el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Entonces vimos que el salmista está rodeado de la misericordia del Señor, de Dios. Y cuando eso ocurre, Él nos ayuda a sonreír aun cuando estemos en dificultades. Así como la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, así como la paz de Dios se manifiesta aún en circunstancias adversas, así también Él nos ayuda y Él nos protege, nos rodea aún en situaciones adversas. Y qué bueno poder experimentar, ¿cierto? Esa dulce compañía, esa protección, esa presencia de Dios, aún en situaciones que nos acongojan, en situaciones que nos pues, llevan a estar completamente quizá entristecidos por situaciones adversas que pueden llegar a nuestra vida. Entonces hay una tristeza que al final se vuelve alegría, cambia nuestra tristeza en gozo, nuestra tristeza en alegría, cambia el lamento en baile. Él es especialista en cambiar el ámbito en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a depender de Él. El salmista decía, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Sí, has cambiado mi lamento en baile. Usted puede estar lleno de tristeza, de congoja por alguna situación que trae aflicción a su vida, una situación familiar, con un hijo, su hogar, bueno, tantas cosas que a veces nos pueden llenar de tristeza. Y el Señor puede cambiar ese lamento, esa tristeza en gozo, en alegría. Él lo puede hacer. Pero cuando dependemos de Él, cuando confiamos y aprendemos a depositar nuestra confianza plenamente en Él. Entonces, hay una tristeza que al final se vuelve alegría y esa capacidad nos la da el Señor. ¿Sí? Nos la da el Señor cuando hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Sabemos que Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, por muy adversa, por muy definitiva que parezca. El Señor puede revertir un diagnóstico, el Señor puede revertir un fallo judicial, bueno, una sentencia, el Señor lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Él es especialista en imposibles. Él lo puede hacer. Sabemos que Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Y es en eso que nosotros aprendemos y debemos aprender a confiar y a descansar en Él. Claro que no todos, pues es algo que uno debe trabajar con el Señor. No tiene que aprender a confiar en el Señor, y eso no se aprende de la noche a la mañana, eso se aprende en el proceso, en el caminar. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, aún en esas pequeñas detalles, pequeñas cosas, para llegar a aprender a depender de Dios en circunstancias extremas, en situaciones definitivas. Sí. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Tenemos que aprender a confiar en Dios en lo poco. Y eso nos ayudará a ir a confiar en Dios aún en situaciones extremas, situaciones determinantes y definitivas en nuestra vida. Entonces, debemos aprovechar hoy y cada día, ¿sí? Porque estamos a tiempo de ver la gloria de Dios. Dios nos dará siempre la oportunidad, ¿para qué? Para acercarnos a Él, para acercarnos y para buscarle y presentarle a Él siempre en nuestra vida. Cada mañana, cada día es una oportunidad de ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios manifestándose sobre nuestra vida. Te recordemos que Él nos hará sonreír aún en situaciones adversas, situaciones difíciles, ¿sí? Tenemos que aprender, ¿cierto?, a descansar en Él. Así que, bueno, hoy terminamos este precioso salmo, estas 4 reflexiones de este Salmo 132. Mañana continuaremos
meditando en la palabra del Señor, deleitándonos en la palabra del Señor y desarrollando cada día nuestra confianza plena en Él. Encomiende a Dios su vida en este día. Como dice el salmista, ¿cierto? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por hablarnos al corazón, Señor, y por preciosa enseñanza que nos das a través de este Salmo 32. Sabes de que hay una bienaventuranza, Señor, en el perdón, en recibir el perdón y otorgar el perdón, porque el perdón es de doble vía. Perdón recibido por nuestras culpas, por nuestros pecados, por faltar, por fallar a las personas, por defraudar, Señor, oh Dios del cielo. Pero también perdonar a aquellos, Señor, que en un momento dado, Señor, nos han afectado. Y de esa manera poder experimentar la bienaventuranza, la libertad, Señor, del perdón. Gracias, Dios, porque tú nos perdonaste nuestros pecados, Señor, nuestras transgresiones, y nos has dado libertad. Se han roto las cadenas, Dios del cielo, y ahora somos libres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos el corazón y el entendimiento, Señor, a esta palabra, Señor, que surge de la experiencia, Señor, de David, Señor, de haber experimentado el perdón, Señor, después de haber caído, después de haber fallado, Señor. Gracias, Dios, porque de la misma manera, Señor, tú haces con nosotros. Tú lo haces, bendito Dios del cielo. Gracias porque hoy nos acercamos con confianza a tu trono, Señor, al trono de la misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros en este día te entregamos, Señor, el control de nuestra vida, el trono de nuestro corazón, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar en ti, Señor, a esperar en ti, a deleitarnos en tu misericordia, Señor. Bendito eres tú, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Dios del cielo. Bendice a tu pueblo en este día, Señor. Bendice, oh Dios del cielo, a todos los que están allí, Señor, oh Dios del cielo, dispuestos a salir, Señor, a sus trabajos, papá Dios del cielo. Guárdales en su entrada, en su salida, Señor. Bendíceles, oh Dios de la gloria, en todo lo que hagan, Señor, en todo lo que emprendan, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es infinita, Señor. Y a ti nos humillamos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, oh Dios del cielo, que tu bendición nos acompañe. Bendice la obra de las manos, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Bendice el trabajo, Señor. Bendice los negocios, Señor. Bendice las actividades que hoy cada uno de tus hijos vaya a realizar, papá Dios del cielo. Y que sobre todo, Señor, oh Dios del cielo, pongas en sus corazones, Señor, el depender de ti, el confiar en ti, Señor, el respaldarse, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar
Sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria. Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas. Es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Va a transformar tu rutina. Dedicar unos minutos cada día a la lectura y al estudio de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva y llenarte de propósitos. Cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza, y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.